Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, qué bueno que me acompañan para pasar revista de los temas importantes que ocurren en el país. Hoy tengo un programa especial con ustedes, porque el tema de la situación de Haití nos atañe y nos impacta en el día a día en República Dominicana. La comunidad internacional parece que ha oído el clamor de República Dominicana y ha puesto su mirada en Haití. ¿Cómo ocurrirá esto que se ha hablado de una fuerza multinacional para enfrentar las pandillas? ¿Cómo ha sido el estado de las relaciones de República Dominicana y Haití? Para ponerle un punto, desde el asesinato, por ejemplo, del presidente Jovenel Moïse, ocurrido hace ya 3 años. Hace ya 3 años. ¿Cómo ha ido deteriorándose toda la situación en Haití, los peligros que esto ha causado a República Dominicana y cómo ha influido en el estado de las relaciones entre las dos naciones? Tengo el privilegio de conversar esta noche con un personaje importante, una persona altamente relacionado en el estado de las políticas de República Dominicana y Haití, el estado de las relaciones, un nacional haitiano por demás con muchas raíces en República Dominicana, incluyendo raíces familiares de primera línea, una persona paciente, una persona educada, una persona estudiosa, una persona que procura la solución de los problemas y las buenas relaciones en medio de tanta turbulencia. Edwin Paraisón fue incluso funcionario diplomático de Haití en República Dominicana y dirige la Fundación Silí, que es una fundación precisamente que busca la paz, los acuerdos, que aleja la confrontación y que procura la mediación siempre. Con él converso después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta emisión de Oye País. Como les decía antes de la pausa, para mí es grato conversar con personas que tienen sentido común, que tienen sentido de la lógica, que saben lo que dicen y que no usan el populismo de cara a plantear posiciones, porque él no está buscando, no es su forma, primero. Y además no está buscando ningún posicionamiento político para hacerse el simpático con nadie ni con nada, sino por ayudar a resolver problemas. Y eso siempre me ha gustado de las formas y las actitudes de mi amigo Edwin Paraisón. Edwin Paraisón, que es un hombre de República Dominicana, aunque su origen es de Haití, pero es un hombre que se ha integrado tanto a República Dominicana y ha tomado una bandera de siempre de buscar las mejores formas y las mejores vías de que podamos entendernos, de que en los momentos difíciles donde los interlocutores a veces nos fallan o fallamos nosotros, incluso los comunicadores, por pasiones, por muchísimas razones,
siempre hay una voz sensata, espérense, tranquilo. Incluso su forma de hablar así lo indica, así lo predica. Por demás es un predicador incluso de la iglesia anglicana. Sí, Edwin Paraizón está con nosotros para conversar sobre el estado de las relaciones de República Dominicana y Haití y hacer una panorámica de qué está ocurriendo en ese Haití sumido, en la desgracia que está sumido más profunda en los últimos tiempos. Buenas noches, Edwin. Qué bueno estar contigo, qué bueno conversar contigo y volverte a ver como siempre. Igualmente, pero gracias por la presentación. No, la mereces, Sí. y la hago con todo el respeto, con todo el cariño y con lo que considero realmente de tu persona. Sí, gracias por esa valoración. Mira, Edwin, en estos días, bueno, el estado de las relaciones, estamos en un marco de discusiones a partir de para ponerle un punto de partida de aquel programa que elaboró el gobierno de República Dominicana de cara a la situación de Haití y los efectos que podía tener en República Dominicana, que vino y siguió hasta con una reunión de los expresidentes, o sea, la clase política dominicana, se fue al Consejo Económico y Social buscando puntos de referencia de cómo manejar desde el lado dominicano la situación de las relaciones con Haití. Estamos en un punto donde se hizo un documento, se ha quedado más o menos ahí. ¿Cómo tú ves ese estado de las relaciones? No, desde mi óptica, no veo una situación de confrontación que nos haya puesto más tenso de lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos y creo que andamos buscando, sí, realmente estas mediaciones. ¿Cómo tú enfocarías ese panorama? Así, tal como lo acabas de decir, Rudy, no hay un ambiente de confrontación entre las partes, entre Haití y República Dominicana, pero para nosotros quienes trabajamos en la promoción de la buena vecindad, la cooperación, la solidaridad entre los dos países, entendemos que desde el diferendo que tuvimos alrededor del canal, de la construcción del canal de Guanamet, pues, se ha dado cierto nivel de desinterés, para no decir de deterioro. Desinterés para un diálogo franco, abierto entre las partes. Bueno, ¿te acuerdas la pasión con la cual ambas partes habían llevado este tema en Haití? Esto fue como si fuera un desafío nacional. La diáspora participó en la financiación del canal y la población, la más directamente interesada o concernida, la población de Guanaméndez, se implicó de manera casi general del lado dominicano. Pues eso creó también otro ambiente, un ambiente pues donde se describían a Haití como, bueno, ladrón de agua. y al mismo tiempo se veía un activismo de los grupos que nunca han ayudado, tanto en Haití como en la República Dominicana, al acercamiento, a la buena convivencia. Entonces, 3 años después, eso fue, bueno, 2 años después, eso fue en el 2023, 2023 que también, una situación que también trajo una serie de medidas que fueron juzgadas como medidas unilaterales que afectaron, digamos, personas que no tenían nada que ver directamente con el canal. Entonces, 2 años después, un poco más de 2 años, hace falta que reiniciemos el diálogo bilateral para ver esos temas un poco sensibles que nos han afectado. Y lo del canal es el último gran dossier que afectó y afecta todavía parcialmente las relaciones,
pero lo de las repatriaciones masivas, que ya estamos a un año de esas repatriaciones y la Fundación está justamente preparando un informe, estamos finalizando un informe sobre las incidencias que han habido durante ese primer año de un proceso de repatriación que lamentablemente afecta en el plano humano a personas que tenían cierto arraigo aquí en la República Dominicana y que se podría haberle buscado algún tipo de solución. Entonces, al hacer las repatriaciones de forma masiva, lo cual de alguna manera está fuera de las previsiones internacionales, es decir, que hacer repatriaciones que no vean caso por caso de manera individual, aunque en el contexto nuestro la gente podría decir, bueno, son repatriaciones que nunca iban a terminar si se va a analizar caso por caso. Vamos a finalizar el informe y presentarlos a las autoridades como forma de contribución. Entonces, en medio de esa situación, pues entendemos, Rudy, que hace falta esa voluntad política, tanto del lado haitiano como del lado dominicano, para que los dos gobiernos, las autoridades que nos representan, vuelven a la mesa del diálogo y vean esos temas de manera abierta y franca. Uno de los problemas quizás que pasó, Edwin, en ese mismo punto que tú planteas, es que llegó un momento donde no habían interlocutores válidos del lado de Haití por la crisis política que se generó después principalmente de la muerte del presidente Moïse. Quizás ya estamos en ese camino de tener realmente unos interlocutores válidos que puedan fijar posiciones y llegar a acuerdos a nombre del Estado haitiano. Sí, hay una diferencia que he establecido, que he visto y que lo hemos discutido en la Fundación Zile, es ese cuestionamiento, sobre la capacidad de interlocución de quienes detienen el poder actualmente en Haití, ha sido mayormente planteado por la República Dominicana. Porque otros países, otros gobiernos, otras entidades, pues mantienen sus relaciones políticas, diplomáticas, interinstitucionales con Haití sin ningún tipo de problema. Y en otros espacios he dado dos ejemplos que para mí son muy evidentes. El primer ejemplo, el coordinador, cuando era coordinador, porque para la gente que no sabe, en Haití tenemos una presidencia cuya coordinación es rotativa. Cada 6 meses. Cada 6 meses. Entonces, como un consejo. Como un consejo. En el periodo cuando Leslie Voltaire era coordinador del CPT, Consejo Presidencial de Transición de Haití, él logró 2 avances para las relaciones internacionales, también a nivel político. Uno, se reunió con Macron en Francia. Presidente de Francia. Sí. Y decidieron ambos en crear una comisión franco-haitiana o haitiano-francesa para discutir del tema de la restitución de la deuda, lo que Haití tuvo que pagar para que su independencia fuera reconocida. Es un tema altamente sensible
el operativo que se montó en contra de Aristide en el 2004. Y eso lo estoy diciendo no porque sale de mí, sino porque el embajador francés de la época en Haití lo confesó al New York Times. Recordamos que el New York Times publicó hace, me parece, unos 3 años una investigación, es una amplia investigación sobre la situación haitiana, tratando de entender desde el origen qué puede explicar que Haití, que ha sido la colonia más rica de Francia, hoy día sea el país más pobre de nuestro hemisferio. Entonces, es un equipo de expertos multidisciplinario que pasaron como 2 años haciendo investigaciones en distintos campos de Haití y determinaron una de las conclusiones más importantes de ese estudio del New York Times, o esa investigación, es que lo que Haití tuvo que pagar ha afectado seriamente su economía, no tan solo en el momento, en el contexto en el cual tuvo que pagarlo, sino para el resto de la vida republicana de Haití. Eso es una de las conclusiones del estudio. Entonces, Voltaire convenció a Macron en que se creara esa comisión que está trabajando. La comisión, ambos países ya han nombrado sus miembros y la comisión va a estar trabajando en ese tema. El otro elemento que yo decía son las relaciones con Colombia. Estamos hablando de 2 países mucho más lejanos con relación a la cercanía geográfica que tenemos con la República Dominicana. Y con Colombia, el presidente colombiano ha ido a Haití, alguna gente cuestionan, sus adversarios cuestionan. Yo no sé yo personalmente no sé cuál es la... Sí. Bueno, tú me lo explicas. fuera de algunos cuestionamientos que sus adversarios pueden hacer, pero nosotros los haitianos tenemos que ver el lado totalmente positivo de que se ha interesado por el tema haitiano, ha ido en Haití en 2 oportunidades y han firmado cosas realmente concretas que tienen que ver con la cooperación colombina-haitiana. Y además de esto, ellos dos, una vez más, Voltaire y Petro, han definido, han hecho la ruta de acuerdo a sus servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia colombianas. Han determinado que la ruta que utilizan los carteles colombianos para llegar hasta Haití, algo que se toma unas 18 horas en lanchas rápidas, y que esto ese tráfico está utilizando algo que se decía hace cierto tiempo en Haití, pero cuando ya el presidente Petro lo asume a partir de informaciones de inteligencia, entonces ya es otra cosa, que el territorio haitiano está siendo utilizado justamente por la situación caótica que tenemos por los grupos armados ya calificados de terroristas de parte de la República Dominicana y de los Estados Unidos. Entonces, sí hemos podido con mandatarios tan lejanos mantener un diálogo, avanzar en temas tan sensibles. Entiendo que entre haitianos y dominicanos, que compartimos un mismo territorio insular, hemos tenido efectivamente nuestras diferencias, nuestros conflictos, pero sin embargo, el destino que nos ha unido territorialmente
hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de esto, Rudy, para que no se diga que uno quiere promover la unificación de la isla. Eso, no. Tenemos un solo territorio insular dividido en dos estados. Una realidad. En dos estados. Claro. Entonces, en ese espacio que compartimos, tenemos que abrir canales de comunicación, tenemos que abrir canales de convivencia. Entonces, sobre la interlocución, del lado haitiano han nombrado ya un embajador. El embajador tiene varios meses y está haciendo algunas actividades de cara a las autoridades dominicanas. Él ha tenido encuentros con el mismo canciller para hablar de distintos temas. Él ha acompañado también la embajada a partir de una iniciativa que habíamos tomado desde octubre del año pasado de retorno voluntario de personas que quieren regresar a Haití con sus efectos personales, lo cual está previsto en el acuerdo que hemos firmado en el 1999. ¿Te acuerdas? Sí, claro, del entendimiento. Entonces, ese entendimiento está claro. Y tiene un sentido. Sí, no, es un buen documento. Es un buen documento. Ojalá que realmente los dos países logremos cumplir con los compromisos que hemos hecho a través de ese documento. Entonces, ya hay un embajador. Las autoridades están en Haití. Entiendo con la disposición de reiniciar ese diálogo. Entiendo también que las autoridades haitianas y dominicanas, los cancilleres, por ejemplo, los cancilleres que participan en tantas reuniones internacionales, es normal que se encuentren. Que aunque sea se tomen un café. Así es. Pero ya hace falta hacerlo tan formalmente como se ha logrado hacer con Francia, como se ha logrado hacer con Colombia, como se ha logrado hacer hasta en el Vaticano. Porque, repito una vez más, que los estados del mundo no han hecho ningún cuestionamiento para mantener su interlocución, su nivel de diálogo político, diplomático con los actuales miembros del CPT. La República Dominicana, el embajador nuestro, Farouk Miguel, está de nuevo en la embajada en Puerto Príncipe. Sí. Porque como vino en un momento por la crisis de seguridad en Puerto Príncipe, pues ya él está de nuevo allá. Sí, ya entiendo que sí, entiendo que se mueve, pero entiendo que está más tiempo en Haití. Y está haciendo una excelente labor, sobre todo, digamos, ya que no hay tantas reuniones entre las partes, pero Farouk está haciendo una labor extraordinaria en cuanto a ese puente humanitario que se ha establecido entre Puerto Príncipe y Santo Domingo. Bueno, eso formaba parte de, digamos, algunos compromisos que la República Dominicana asumió en cuanto a su cooperación con la presencia de los kenianos. Me parece que más de 30 kenianos fueron atendidos aquí en hospitales de la República Dominicana. Y en un momento determinado hasta un miembro del CPT también vino. También el mismo presidente Luis Voltaire estuvo aquí, estuvo en Santiago, para esto es todo un papeleo. Entonces, ¿quién está, digamos, manejando esa parte con la sensibilidad humana que siempre lo ha caracterizado? Del hecho de que en el caso de Farouk es una persona que ha estado ligado con Haití antes de ser diplomático. Entonces ha sido, es un hombre clave en esos momentos en Haití. Ahora mismo no están abiertos los consulados de República Dominicana en Haití. No, está cerrado todavía. No, están exactamente. Y
Esto ha afectado un poco los estudiantes que a veces necesitan sellar algún tipo de documento en el consulado. Me parece que ya ese servicio también se está dando en el consulado general. En Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe. Los consulados del interior no, porque la República Dominicana tiene 4 consulados en Haití. El consulado de Guanamet, el consulado de Anse-Pitre y el consulado de Mirebalais y también pues el consulado en Puerto Príncipe, además de la embajada. Que es el consulado principal. Sí. Sí. Y todavía pues siguen también dominicanos viviendo en Haití, a pesar de la situación. Sí. Hay dominicanos que ¿Qué viven cantidad de dominicanos viven en Haití, más o menos? Se entiende que la comunidad dominicana ha bajado mucho. En el año 2000, creo que en el 2012, entre 2010 y 2012 se había hecho un estudio que estimaba unos 6.000 los dominicanos. ¿Principalmente en Puerto Príncipe? Principalmente en Puerto Príncipe, pero también yo conocí dominicanos en San Marcos, conocí en Jacmel, en Cabo Haitiano, pero una última estimación de la Cancillería Dominicana cifra esa presencia a la mitad ahora. Es decir, estábamos hablando de los 3.000 dominicanos que siguen viviendo en Puerto Príncipe. Pero eso es siempre sin contar las familias mixtas. Claro. Que están en toda la línea fronteriza, Rudy. Allá y aquí. Sí, en toda la línea fronteriza. Entonces, y siempre he dicho que hay muchos dominicanos que tienen sus hijos en Haití, dominicanos que han criado sus hijos en Haití. Y a veces cuando he escuchado a algunas personas hablar del tema de los dominicanos de ascendencia haitiana, el peligro que eso podría representar, y entonces, ¿y qué va a pasar con los hijos de los propios dominicanos que se están criando en Haití? Claro. Que por el hecho de tener amigos, están estudiando en Haití, tienen amigos haitianos, y hay de esos jóvenes dominicanos que los conozco desde pequeño, han terminado sus estudios en Haití y es ahora que algunos han viajado hacia el exterior para estudiar, comenzar algún tipo de carrera, pero han hecho toda su vida en Haití. En Haití, sí. Edwin, con tu permiso, yo quisiera hacer una pausa en este punto y a la vuelta que hablemos entonces de la situación internacional de cara a todo esto que se ha anunciado en Naciones Unidas y todo lo de la comunidad internacional y el futuro ya interno de Haití de cara al mundo. Con su permiso, permítame una pausa con este conversatorio con Edwin Paraizón, hablando sobre el estado de las relaciones de República Dominicana, Haití, República Dominicana y lo que ocurre allá a lo interno de Haití. Continuamos después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en este conversatorio con Edwin Paraizón, un hombre tan de Haití como de República Dominicana en cuanto a su concepción de la necesidad de que vivamos como hermanos.
y lo ha demostrado a lo largo de todo el tiempo que yo tengo conociéndole, que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, para orgullo mío tener una persona de amigo como Edwin Paraisón. Es igual, y hemos tenido los pelos blancos ya, el cabello blanco. Sí, hemos llegado al pelo blanco en estas relaciones de amistad. Edwin, ¿qué está pasando a lo interno de Haití de cara, visto a esto de las bandas, de cara a esto de la consolidación de una estructura institucional que ya hasta han tenido, yo digo que la osadía de hablar de unas elecciones y uno dice, pero ¿cómo? Y de cara a este nuevo anuncio de Naciones Unidas ahora y la comunidad internacional de colocar en Haití una fuerza militar para tratar de sofocar la parte de violencia de estas bandas. Cuando a veces miro algunas entrevistas o algunas declaraciones viejas que he dado sobre ese tema en particular, tengo cierto nivel de satisfacción personal que la nueva misión o la nueva fuerza se llama Fuerza de Represión de las Pandillas. Yo recuerdo que tú me dijiste un día, ¿cómo vamos a decir que de seguridad? Tiene que ser directo a lo que van. Así es. No, siempre hemos dicho que con esas bandas, Rudy, no puede haber negociación, no puede haber la posibilidad en que estas personas que han hecho tanto daño a una sociedad vayan a tener algún tipo de participación política y que lo que es necesario, es prioritario, es el desmantelamiento de las bandas. Sí. Entonces, cuando vi la palabra supresión, yo dije, bueno, por lo menos a nivel personal, veo que no he estado predicando en el desierto, que alguien escuchó y que, bueno, son muchas las voces haitianas que hemos estado diciendo lo mismo en los últimos años, por lo menos desde el 2021. Es un avance porque cambia totalmente la dinámica, aunque entendemos que tampoco los miembros de estas tropas internacionales no van a estar en la primera fila. Bueno, primero, el país políticamente más influyente en Haití ya dice que no va a enviar tropas. Estamos hablando de los Estados Unidos. Es uno de los dos países que ha promovido la nueva resolución, Estados Unidos y Panamá. Canadá quizás ha prometido tener una parte un poco más activa hace tiempo, desde la administración Biden. La diplomacia estadounidense ha estado buscando esa implicación mayor de Canadá. Una implicación mayor de Canadá que podría explicarse por el rol, en Canadá lo llaman comunidad minoritaria visible. Así que llaman a algunos grupos de inmigrantes que, a pesar de que somos minoritarios, esas comunidades de migrantes, pero algunas de estas comunidades logran tener alta visibilidad. Y en el caso haitiano, pues además de tener actualmente tenemos varios diputados de origen haitiano. Tenían una gobernadora. Teníamos la gobernadora, Michaëlle Jean, que siempre ha sido una mujer prestigiosa. Primero había estado en la televisión, se había dado a conocer ya, era una personalidad pública antes de llegar a ser gobernadora del Canadá, para luego pasar a la UNESCO. Y los médicos haitianos, las enfermeras haitianas que han jugado un papel
importante durante la pandemia del COVID, reconocido, ese papel reconocido por el primer ministro Trudeau. En ese momento. Entonces, hay una relación muy estrecha entre la comunidad y el gobierno canadiense, por lo cual se entiende que una presencia de militares canadienses, como lo fue para los brasileños durante la MINUSTAH, se pensó, digamos, en una... fue una salida, una disposición que tomó en consideración la simpatía normal que los haitianos tenemos para los brasileños. Es tal, Rudy, que en el fútbol Haití puede estar jugando frente a Brasil y es difícil que no aplaudimos algún gol de Brasil. Entonces, una vez, personalmente, esto hace como unos 8 años, hice fotos en Puerto Príncipe de las casas, era para un periodo del Mundial. Hice fotos de las casas haitianas que tenían una bandera brasileña. Era enorme ver esa cantidad de banderas brasileñas en suelo haitiano, pero sencillamente porque el país, pues tenemos... Había una apatía. Una empatía. Entonces, ahora se está buscando hacer un poco lo mismo con Canadá. Todavía no hay una decisión definitiva. A ver si efectivamente Canadá va a aportar tropas a un número tan importante como lo fue el caso brasileño. Digamos que a pesar de esa decisión que es fruto de mucho lobby, cabildeo de varios países, incluyendo la República Dominicana. Y yo no diría tan solo incluyendo la República Dominicana, sino la República Dominicana. En primera fila. Sí, en primera fila. Ha tenido una participación protagónica en todo esto y y lo dijo el presidente, lo dijo también el canciller, es un resultado de su gestión. Y de la perseverancia en esa gestión. Exactamente. Entonces, a pesar de todo esto, hay que decir en Haití, Rudy, la población no ha tomado, es una noticia que ha pasado sin gran importancia en Haití. Y voy a explicar. Sí, ¿por qué? Voy a explicar por qué. Cuando calculas el tiempo acumulado por misiones de las Naciones Unidas en Haití, son 30 años. Y es un montón de dinero. Sobre todo en la MINUSTAH se ha gastado casi 10 mil millones de dólares. Casi 10 mil millones de dólares. Y que hoy día Haití esté en la situación, está peor. Sí. Peor que cuando estaba la MINUSTAH. Peor. Y por eso la gente en Haití, dicen, habrá que esperar para ver qué resultado esto realmente va a aportar. Y sobre todo, estamos todavía a nivel financiero en una indefinición. Se ha adoptado la resolución, pero se ha dejado el aporte financiero a la discreción de los miembros, de los países miembros de las Naciones Unidas. Kenia, que tan solo buscaba reunir en Haití unos 2.000 soldados, no ha logrado el financiamiento de 100 millones de dólares para 2.000 soldados. Prometidos. Entonces, ahora, ver que se va a buscar financiamiento para
5.550 miembros, porque hay 5.500 agentes militares o policiales, habrá 50 miembros de una oficina de apoyo. Sí. Es una diferencia también. En el caso de Kenia, no existía esa oficina de apoyo de las Naciones Unidas, apoyo logístico, apoyo administrativo. Que fueron puramente militares. Así es. Y además de, se había cuestionado también el hecho de que los policías kenianos tampoco podrían ser modelo para nuestros policías. Sí. Que ya tenemos problemas de corrupción en nuestra policía, entonces buscar un país donde se cuestionaba la policía por esos mismos problemas era una situación. Se entiende que, y estoy de acuerdo con un amigo mío que se llama Gedeon, y lo vi en el Listín Diario, y le mandé el recorte del Listín, que es un despacho de F. De F. De F. Es la agencia de F. Sí, Gedeon Jean, que dice, y estoy totalmente de acuerdo, que debe de ser un país potente que dirija la misión, para que esto mismo sirva de presión psicológica sobre los grupos armados que lamentablemente han ganado más terrenos antes de la llegada de los kenianos. Han ganado más terrenos. Los kenianos no han logrado reducir la ocupación territorial que tenían o que tienen los grupos armados en Haití, por uno. Por otro lado, me parece que es importante subrayar que actualmente en Haití el ejército que tenemos, a pesar, digamos, de sus debilidades, ha mostrado, o quienes promueven el restablecimiento total del ejército entienden que esos muchachos que forman parte del ejército haitiano ya deben de estar puestos al servicio de la nación de manera mucho más activa. Y lamentablemente, en ese tipo de resoluciones de la comunidad internacional, siempre se deja al lado al ejército. Siempre se habla de la policía. Mientras, como orden público. Sí, exactamente. Pero esto no es un orden público, esto es una guerra. Así es, así es. Y no se ha visto de qué manera, no se ha definido tampoco los roles, y que es otra debilidad de la resolución. Me imagino que esto vendrá en el camino, pero es importante cubrir todas esas zonas gris que se mantienen sobre esa resolución, a pesar de que se entiende que por lo menos la forma de titular la misión da la impresión, la percepción de que va a ser una misión totalmente distinta de las que habíamos tenido antes. Pero claro, en el poder que ha asumido estos grupos armados, estos bandoleros, no cabe dudas de que lo que va a haber en Haití, si entran estas fuerzas de militares, de soldados, va a ser una guerra urbana, que no es una cosa de 24 horas, sino que puede ser incluso muy sangrienta y que la población puede sufrir. Sin embargo, alguien me comentaba, conocedor de la situación de Haití, me dijo, mira, si tú supieras, yo viajo a Haití con cierta frecuencia porque tiene negocios y eso. Me dijo, la situación solamente es en Puerto Príncipe, prácticamente. Esto que vemos todos los días en la noticia es en Puerto Príncipe y en zonas de Puerto Príncipe más específicamente. No es el país entero. Eso es así, Edwin. Totalmente de acuerdo con él. Hasta tal punto que me llegó anoche un video de una nueva discoteca que están inaugurando en Haití. Entonces la gente podría pensar que la vida... ¿Cómo vamos a estar viendo discotecas en un estado así? Sí, pero
Lo vi, la inauguración ha sido un lleno y el ambiente, el lugar también se ve un lugar muy atractivo. La vida sigue a pesar de esa situación tan, digamos, tan dramática que estamos viviendo, particularmente en la capital y en la zona del Artibonito. Entonces son las dos zonas las más afectadas. La escuela, el reinicio del año escolar ha sido hasta ahora muy difícil, particularmente en Puerto Príncipe, pero en algunas zonas la gente va. Los tapones que se registran aquí en Santo Domingo por la mañana se registran también en Puerto Príncipe por el movimiento de personas que van a su diario vivir, van a su trabajo, van a llevar a sus niños a la escuela en las zonas donde se pueda hacer. Y pues en otras ciudades no hay ningún problema. Alguien que vive en Miraguán, alguien que vive en Petit Goâve o alguien que vive en Ansapitre, bueno, en la zona fronteriza no hemos tenido ningún tipo de problema. No hay presencia de grupos armados en la zona fronteriza, en ninguna de las ciudades fronterizas. Lo tenemos, digamos, a veces cercanos a la frontera. O en si uno mira la jurisdicción fronteriza, podría decir que sí, hay una presencia en esa jurisdicción, pero no en las ciudades directamente que hacen conexión directa con la República Dominicana. Y todo esto, pues, nos indica que la población haitiana, a pesar de todo, sigue viviendo, sigue organizándose en los barrios populares. La gente han organizado comités de protección de defensa, sí. Comité de defensa. ¿Tú te acuerdas del famoso Bois-Calais que habían inventado hace unos 2 años? Bueno, es algo de justicia popular, sí, inaceptable, sí, pero que... pero una reacción de la gente en un sentido de todas maneras. Sí. O sea, no se quedan pasivos solamente. Sí, así es. Y frente a todo esto, pues entiendo que si se define bien la misión, sobre todo, se utiliza los recursos que tenemos en Haití. La gente que está dispuesto a echar el pleito en Haití, el ejército haitiano, la policía haitiana, los miembros, hay otro sector que no entendí tampoco, a pesar de que ellos se pusieron a disposición. Tenemos unos reservistas haitianos del ejército de Estados Unidos y de Canadá. Sí. Contratistas, como le dicen. Sí, no son solamente los contratistas, sino gente que ya están en Haití, Rudy. ¿A que viven allá? Sí, que viven allá. Y ellos mismos han hecho como un censo de cuántos son que viven en Haití. Son más de 4,000 antiguos miembros del ejército, y muchos que habían hecho la guerra en Irak o que han estado en combate y que están dispuestos, lo han dicho, porque tienen su asociación, pero tampoco se les ha llamado. Entonces todo esto, pues, se puede combinar esos distintos elementos para dar una respuesta novedosa a la situación haitiana, y ojalá que logremos crear el ambiente necesario para unas elecciones, para un proceso electoral donde la participación popular puede ser mucho más importante o más numerosa que en procesos anteriores. Hay algo que, lógicamente, hay que entender, que una acción de esta naturaleza y el restablecimiento de una vida normal dentro de lo normal va a tomar todavía un tiempo. Y hay una situación en Haití, por ejemplo, que es el restablecimiento de la situación de la economía. Esta acción que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos con el cese final de las cargas arancelarias para las zonas francas, para
para las exportaciones hacia Estados Unidos y la aplicación de un nuevo arancel, ¿no parecería un contrasentido en el caso específico de Haití y lo que está promoviendo Estados Unidos conjuntamente con Panamá, Estados Unidos, de tratar de solucionar este problema? ¿No pareciera una contradicción? Sí, eso me preocupó muchísimo y yo llamé a Fernando para empaparme mejor, a Fernando Capellán para empaparme mejor. Y entonces me dijo, no, Edwin, todavía hay mucha esperanza, que no hay... Ese es un visionario. Él dijo en un programa con nosotros de radio, él dijo que ellos están luchando y van a seguir luchando y haciendo lobby y en el día a día para revertir esto. Sí, no, me dijo que todavía hay mucha esperanza, que en diciembre como que se va a tomar la decisión y que los congresistas con los cuales mantienen contacto no han mostrado algún desinterés, al contrario, siempre han sido muy receptivos. Y qué bueno ver, ahorita estábamos hablando de la necesidad del diálogo entre Haití y República Dominicana. Mira un tema de interés para Haití y República Dominicana, en lo cual deberíamos haber visto las autoridades juntas. Sí. Me imagino que ha habido algún tipo de conversación. Sí, incluso las autoridades dominicanas dijeron que tienen que ver con inversión extranjera y con todo esto, que estaban también participando en ayudar para que esto se revirtiera. Sí, no, el canciller, la embajadora, han estado participando, pero yo decía que algo así merecía la definición de una estrategia bilateral, que hasta trilateral, en el sentido de que tienes los dos gobiernos y tienes el sector privado, que representa CODEVI. Entonces, yo no sé si se ha hecho alguna reunión de esa naturaleza, no he tenido la información, uno se ha hecho público. Pero por lo menos no se ha actuado en contrario. Ya es una esperanza. Así es. Sí. Y creo que vamos por buen camino. Yo entiendo que sí. Gracias, Edwin. Yo creo que hemos hecho un repaso más o menos de esta situación en el estado de las relaciones de República Dominicana, Haití y República Dominicana. Y de cara a Haití con la comunidad internacional que se mantuvo tanto tiempo y hubo que luchar tanto, no se han concretado algunas cosas, pero se ve menos apatía de lo que se veía antes. Hay como más empatía ahora por la realidad de lo que pasa en Haití. Y todo esto incluso sobre la base de lo que está pasando en el mundo. Y las grandes potencias tienen cada una los europeos tienen su problema allí con Rusia y Ucrania. Los norteamericanos en todos los sitios, en todos los ámbitos, incluso el caso de Medio Oriente, y unas confrontaciones directas con Venezuela, de dimes y diretes con Petro, o sea, hay de todo. Y que con todo y esto miren hacia Haití es una buena esperanza. Yo entiendo que sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, gracias Edwin Paraisón, un hombre de el buen estado de las relaciones entre República Dominicana y Haití, un fajador, un luchador de siempre por estas buenas relaciones y por el progreso de ambas naciones. No en balde, Edwin es un dominicano por adopción y también por mosquitero. Es así. Gracias, Edwin, de nuevo. Gracias, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Edwin Paraisón. Haití, República Dominicana, Haití. Dos naciones en una misma isla, con un destino que van de alguna forma unidos en algún punto o en algunos puntos uno del otro. No nos cabe duda. Yo soy Rudy González. Gracias por su atención. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Oye País.